Marcos, del capítulo número 1. Ya que este es el libro que vamos a estar estudiando todo este tiempo, si el Señor lo permite. Y vamos a ir estudiando versículo a versículo este evangelio. Este es el libro que vamos a estar. Evangelio según San Marcos, capítulo número 1. Oramos, Padre, te damos gracias porque ahora sí estamos delante de tu palabra. Esperamos de tu palabra que hable a nuestro corazón y pueda, Señor mío, producir lo que ella es capaz de producir a nuestra vida. Señor, trae a nuestra vida la fe necesaria, la confianza necesaria y al mismo tiempo, Padre, la atención necesaria. Enséñanos, Señor, enséñanos tu palabra. Habla a nuestro corazón, habla a nuestro corazón. Y que tu palabra sea capaz de cambiar nuestra vida, de cambiar nuestra manera de vivir. Que se vaya, Señor, reflejando la gracia tuya en nosotros. Esperamos en ti. Esperamos en tu gracia. No hay otra manera de recibir la gracia si no es pidiéndote en oración, Padre bueno. Y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Háblanos a través de este evangelio. Precioso Señor, que el Espíritu Santo nos muestre al Cristo resucitado. Que el Espíritu Santo nos muestre al Cristo que sigue siendo el mismo. Que nos muestre el Espíritu Santo a nuestro amado y tierno Salvador. Que cuando terminemos este estudio, Señor, podamos sentirnos más cerca de Cristo. Y que podamos, Señor, crecer en la fe de tal manera que sintamos realmente, Señor, que Cristo camina con nosotros cada día. Señor, muéstranos a Cristo resucitado, al poderoso Cristo que venció a nuestros enemigos. Muéstranos tu gracia, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos. El Espíritu Santo ha venido para mostrarnos al Cristo vivo. A Él glorificamos, a Él honramos en esta tarde. Digno de ser alabado el Cordero de Dios. En esta tarde bendecimos el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor y nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Salvador, que ha resucitado y que ha irrumpido en la historia de la humanidad para cambiar totalmente la historia del destino humano. Cristo Jesús, a través de todo este estudio, sea proclamado, enseñado, mostrado, levantado, para que así el Padre sea glorificado en el Hijo y podamos avanzar y crecer en la vida cristiana. Por Cristo nuestro Señor te lo pedimos. Para siempre sea Él la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Digan amén. Amén. Así se dice amén. Amén. Señor, háblanos en esta tarde. Háblanos en esta tarde. Vamos a leer, hermanos, el capítulo número 1 del Evangelio de Marcos. Leemos, dice así, versículo número 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Amén. Solo eso leemos. Gloria al Señor. Hermanos, siempre cuando empezamos un estudio de algún libro, necesitamos quizás tener un poco de contexto. ¿Dónde se escribió o por qué se escribió o quién escribió este libro? Generalmente los cristianos, la mayor parte de los cristianos, muchos cristianos,
y esto me di cuenta en la semana hablando con un hermano, tenemos la tendencia a creer que el Evangelio o los libros que están encuadernados en este libro llamado la Biblia, tenemos tendencia a creer que esto, o lo voy a decir de esta manera, no obligatoriamente tenemos el cuidado de quizás ir a buscar dentro del contexto cultural, el contexto quizás histórico, en donde se escribió o quién fue el que lo escribió. Generalmente pasamos por alto esos detalles. Igualmente, quizás algunos llegan a pensar y a creer que, así como está encuadernado, entonces uno pregunta y dice, bueno, ¿cuál es el primer evangelio que se escribió? Y la gente dice, bueno, Mateo, el segundo es Marcos, el tercero es Lucas y el otro es Juan. Así está encuadernado, pero la fecha no es. Es decir, que la Biblia no está, los libros no están de manera cronológica puesta aquí adentro. El primer libro que se escribió se cree que es precisamente el Evangelio, el Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un libro que tiene que ver con la primera generación de creyentes, antes del año 70, antes de la destrucción de Jerusalén. Este libro, por ahí por el año quizás 60, 64, se escribió este libro. Es decir que toca la primera generación de creyentes. Ahora, no es seguridad, uno es en 65 después de Cristo. Pero de todas maneras, se escribieron unos más o menos 40 años después que Jesús resucitó y se fue a la gloria. ¿Cuántos años dije? 40, más o menos, 40 años. Ahora, otro punto importante, ya dijimos que este evangelio es uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento junto con la primera carta a los tesalonicenses, que fueron la primera generación de creyentes que recibieron estos libros inspirados por el Señor. Ahora, ¿para quién escribió Marcos este evangelio? Cuando vayamos estudiando, hermanos, porque no habla, este evangelio no es un concentrado de doctrina como lo fue, por ejemplo, Romanos. Entonces, no vamos a demorar mucho en estudiar este evangelio, sino que la idea es que, y esa ha sido mi oración, que salte de las páginas el Cristo que refleja Marcos. Y vamos a ver cuál es a qué Cristo, o cuál es el Cristo, su característica que resalta dentro de este evangelio. Y entonces la idea es, como les digo, ir entendiendo muchos detalles. Por ejemplo, voy a dar este detalle que es muy importante. Por ejemplo, Marcos no abre el panorama para mostrarnos que Jesús es Dios. Es decir, que entendemos que Jesús es Dios, pero no está de una manera, Cristo presentado de una manera como, por ejemplo, lo presenta el Evangelio de Juan. Abriendo el Evangelio de Juan, el capítulo 1, ya usted encuentra ahí que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo es Dios. Es decir, de una manera bastante ya abierta, sin pelos en la lengua, sin ningún freno, Juan dice: Jesús es Dios. Se le ha llamado a esto una cristología bastante alta, bastante pronunciada por el Evangelio de Juan. Pero ya que este Evangelio se escribió en la primera generación de creyentes, no está de una manera, como decir, evidente, mostrado que Cristo sea Dios. El Evangelio de Juan fue escrito por el año 96, 97 después de Cristo. Después de mucho tiempo de trabajo, ¿cómo decirlo?, de reflexión, y que el Espíritu Santo vaya mostrando la verdad de que Cristo es Dios, por supuesto.
Pero en la primera generación de creyentes, hermanos, no creamos que la iglesia tenía claridad en cuanto a la divinidad de Cristo. Marcos, por supuesto, muestra eventos en los cuales uno dice, pero esto solo Dios lo puede hacer. Y nosotros hoy en el 2019 sabemos que Cristo es Dios. Pero en el tiempo que Marcos escribió, como que Marco, como que no se atreve a decirlo o a decir Jesús es Dios, sino que él escribe, inspirado por el Espíritu Santo. Pero aquí está lo extraordinario de la inspiración de las Escrituras. Y es que necesitamos, porque en el Evangelio de Juan, por ejemplo, encontramos a Jesús siendo Dios. En el primer capítulo él es Dios. Cuando resucita a Lázaro, solo Dios puede hacer esos milagros. Entonces, todos los milagros que se van dando en el Evangelio de Juan van mostrando la divinidad del Hijo de Dios, que son 7 milagros, y van aumentando en poder hasta llegar a la resurrección de Lázaro. Entonces, como que se vela un poco la humanidad de Cristo, se ve más a Dios actuando. Cristo es Dios. Pero el Evangelio de Juan, perdón, el Evangelio de Marcos, como que vela un poco la idea, o como que vela un poco la evidencia de que Cristo es Dios, porque necesitábamos nosotros tener claridad de que Jesús fue verdaderamente un ser humano de carne y hueso. Entonces, no es que los 4 evangelistas se pusieron de acuerdo para escribir, bueno, tú escribes sobre la divinidad, yo escribo sobre el Hijo del Hombre, Marco, porque escribo sobre Cristo, el humano, el siervo, esclavo del Padre. No se pusieron de acuerdo, fue el Espíritu Santo el que hizo eso, para mostrarnos a un Cristo humano. Cuando estudiamos Juan vamos a encontrar un Cristo glorioso que es Dios. Incluso en el capítulo 6 de Juan dice que harían apedrearlo porque se hacía Dios. Pero aquí no. Aquí vamos a encontrar una faceta de Cristo, del Señor Jesús, humana y muy humana. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, tener a un Cristo humano que se asemeje a nosotros. Como dice Hebreos, un sacerdote o sumo sacerdote que no se avergüenza de llamarnos hermanos, porque él también padeció igual que un ser humano. Vamos a caminar con la ayuda del Señor en este evangelio y vamos a encontrar a un Cristo semejante a nosotros, y no solo semejante a nosotros, sino un Cristo que tiene capacidad para cambiar el curso de la historia de nuestra vida. Pero no un Cristo sentado en el trono de gloria, sino un Cristo, y yo escribí aquí, un Cristo que huele a oveja, porque veremos a Cristo en medio del pueblo, tocándose con la gente, tan cerca que aquella mujer tocó el manto y fue sanada. Porque era un Cristo que está aquí en la tierra, hermanos, que se duerme en la barca cansado, rendido por el cansancio, pero también accesible para recibir la gracia. También, meditando en esto, pensaba, cuando Cristo, el Hijo de Dios, muere en el Calvario, dice la Biblia, hermanos, que una de las cosas extraordinarias que pasó fue que el velo se rompió en el templo. Pero al estudiar este evangelio vamos a encontrar, queridos hermanos, vamos a encontrar que como que se está, ¿cómo decirlo? Se está rompiendo, o ya está a punto se ven pedazos ya que se está rajando el velo donde separaba a Dios de los seres humanos. Y de esas rajaduras que empiezan a hacerse cuando irrumpe el Hijo de Dios en la historia, pareciera que son destellos de gloria, que está como aquel dique a punto de romperse, que se rompe un pedacito y empieza a salir agua hasta que se rompe totalmente. Cuando vamos a estudiar
aquí veremos destellos de la gracia divina a través de... Es como diciendo, Dios está acercando al hombre y el velo se está rompiendo porque va fluyendo, hermanos, rayos de gracia y de misericordia. Otra vez Dios viene a ser accesible. Eso es lo que muestra Marcos. Amén, hermanos. Ahora, otro detalle que también es importante que no pasemos por alto. ¿A quién le escribe Marcos? Se ha dicho que Marcos le escribe a una audiencia pagana, a una audiencia no judía. Por muchos detalles que el Evangelio encierra, y le quiero dar algunos. Por ejemplo, en Marcos 3, 17, usted encuentra que Jesús dice Boanerges, es decir, los hijos del trueno, hablando de los hijos de Zebedeo. Pero usa la palabra Boanerges, una palabra aramea que el gentil, el judío no entiende, perdón, el gentil no entiende, el romano no entiende esa palabra, Boanerges. Pero Marcos se ocupa de ir diciendo lo que significa, porque es una audiencia precisamente para personas que no conocen muy bien la cultura judía. Tenemos Boanerges, tenemos Talita Cumi, cuando le dice a la niña, a ti te digo niña, levántate. Y ahí dice que significa Talita Cumi, a ti te digo niña o niñita pequeña. La palabra Talita es niñita, pequeñita, fillette en francés. Levántate, ¿qué quiere decir? Dice, ¿qué quiere decir? Y entonces da la traducción, porque la audiencia que tiene Marcos es una audiencia que no entiende el arameo. Por ejemplo, tenemos otra palabra, corbán, que también la va a explicar el Evangelio. Hablan conmigo ahí en Marcos capítulo 7 y vean conmigo, por ejemplo, otro detalle aquí con respecto a esto. Capítulo número 7 de Marcos, ahí encontramos en el versículo número 3 que el evangelista explica. Vean conmigo, dice, el versículo 2 dice, y vieron algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. La versión internacional, la NBI, pone entre paréntesis. Eso significa, es una explicación de lo que significa eso, no manos lavadas. Y entonces, ¿qué hace Marcos? Explica, dice, en efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Lo pone entre paréntesis porque es una explicación que hace Marcos a la audiencia que le está oyendo, que es romana y que no entiende la tradición de los judíos. Entonces, por eso y por otros detalles más que encontraremos en el caminar de este estudio, entendemos que Marcos le escribió a una audiencia romana, a una audiencia pagana que no tenía mucho conocimiento de lo que eran las tradiciones judaicas. ¿Quién fue el autor de este evangelio? El autor de este evangelio en realidad se llamaba Juan Marcos. Juan Marcos. Por ejemplo, hay una cita de él, se lo voy a leer, en Hechos capítulo 12, versículo 12 dice, oiga esto, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Vamos a ir viendo que la casa de Juan Marcos era una casa usada para la obra de Dios. Pero aquí era Pedro que estaba en la cárcel, y cuando Pedro es, hermanos, suelto, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual teníamos sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, que aquí se habla de la mamá de Juan Marcos, de la casa de Juan Marcos, el mismo que escribió este evangelio. Es decir, que este joven tenía un conocimiento de Dios y un
Y aquí, bueno, aquí en Hechos 12, acabo de leer, nos encontramos en la primera iglesia. Por eso es que decimos que Marco le escribió a la primera generación de creyentes, porque lo encontramos en la primera generación de creyentes en la casa de su mamá, orando por Pedro para que sea libertado. Es la primera generación. Su nombre es Juan Marcos. Juan era el nombre judío y Marcos era sobrenombre romano. Por eso que aquí tendría que haberse puesto Evangelio según Juan Marcos. Y le pusieron Marcos, quizá le pusieron Marcos porque iba hacia los romanos. Y no se dejó quizás el nombre, quizás no se dejó el nombre de Juan, que era el nombre judío. Tenemos otro caso también, por ejemplo, ahí en Hechos 13, versículo 5 dice: llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Entonces Juan se involucró, hermanos, en el primer viaje misionero que tuvo Pablo y Bernabé. Este joven había crecido en la fe de tal manera que Pablo y Bernabé se lo llevan con él el primer viaje misionero. En Colosenses usted va a encontrar, Colosenses capítulo 4, encontrará que Juan Marcos era primo de Bernabé. Este hombre que escribió el Evangelio era primo de Bernabé. Eran familiares. Y este joven iba creciendo en el conocimiento de Dios. Se va en el primer viaje. ¿Cuántas cosas no ha aprendido en ese viaje? Luego, cuando quieren ir en el segundo viaje, cuando tienen que ir a Pergue o están en Pergue, dice la Biblia que en Hechos 13 dice: habiendo zarpado en Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia. Pero Juan, hablando de Juan Marcos, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. No se sabe por qué Juan Marcos deja a Pablo y a Bernabé y se va. Esto más adelante nos vamos a dar cuenta que Pablo se enojó muchísimo. Pablo dijo: este joven no es digno de confianza. Ha caminado con Bernabé, ha caminado con Bernabé, conmigo, hemos hecho un viaje misionero y ahora de repente se va. Quizás humanamente pudiéramos decir: este joven es un inmaduro, no lo podemos involucrar en el ministerio. Y eso es lo que sucedió. Finalmente Juan Marcos se regresa. Y en el capítulo 15 de Hechos, cuando Bernabé quiso de nuevo, dijo: bueno, le voy a decir a mi primo que en el segundo viaje vayamos. Y decir: Pablo, vayamos, vamos a ir al segundo viaje. Sí, pues digámosle a Juan Marcos que vaya con nosotros. Y Pablo dijo: no quiero que vaya con nosotros, es inmaduro. Algo así, no dice inmaduro, pero me imagino que Pablo estaba muy enojado. Dijo: no, yo no quiero que llevemos a ese que nos abandonó en el camino. Pablo no jugaba. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió en ese momento? Hay una división. Pablo se va por un lado y Bernabé con su primo se va por otro lado. Se separaron. Quizás, no sé, quizás a Pablo le faltó paciencia, no sé, no sabría decirlo. Pero Pablo no quiso llevarlo. Quizás tenía razón, quizás era un joven que necesitaba aprender todavía. Pero Bernabé, vamos a ver que Bernabé es un trabajo extraordinario de discipulado, y eso es lo que necesitamos en la iglesia: Bernabés
que hagan un trabajo en medio de la juventud para que tengamos jóvenes no tan mundanos, sino jóvenes espirituales. Si los jóvenes son mundanos en la iglesia, ¿cómo serán los adultos? Nosotros somos reflejo de ellos. Sigo, no me puedo detener mucho para aplicar, pero vamos a aplicar algo en esta tarde. Luego, cuando ya pasan los años, Juan Marcos va ganando la confianza del apóstol Pablo, de tal manera que encontramos en Colosenses, dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, hablando Pablo, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, dice, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. O sea que la ayuda de Bernabé, y vamos a ver más adelante la ayuda de Pedro, este joven madura. Y al madurar, pues Pablo lo nota. Y entonces cuando le escribe a los colosenses le dice: salúdenme a Marco y recíbanlo, porque sí es un hombre de Dios. Y en 2 Timoteo, oiga, solo Lucas está conmigo, dice Pablo. Y luego le dice a Timoteo: toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces finalmente Juan Marco califica para la gloria de Dios. Entonces, tráigamelo, dice, porque sí, ahora sí es un hombre útil para la obra. Gloria a Dios. Entonces, Bernabé participó en el crecimiento de este hombre. Y miren de tal crecimiento que aquí tenemos a Juan Marcos, su escrito de hace más de 2000 años. ¡Qué crecimiento, hermanos! Pero porque habían ahí hombres que ponían las cosas en su lugar. Por eso cuando usted me ve enojado, no se enoje, para que se ponga derecho. Tenemos que ponernos derechos, porque Dios nos conoce aquí y allá afuera. Nos conoce, Él sabe quién somos. Aquí no podemos venir a fingir. Dios te conoce, conoce tu lengua allá afuera, si es buena o si es mala. Él te conoce, amigo. Pero por eso Dios quiere levantarnos. Quiere ser levantado, ¿no es cierto? Ser usado por Dios, ¿sí o no? Amén, así es. Ser usado por Dios. Y luego dice en 1 Pedro 5, la iglesia que está hablando Pedro, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros. Y luego dice: oigan, miren para acá, hermanos, olvídense de los niños. Nos queda poco tiempo para estudiar. Pónganse las pilas, dicen en Perú, ¿no es cierto? En Perú se dice así. Seamos moscas, dicen por ahí. De despertar, hermanos. Están aquí. Nadie mire a otro lado. Aquí. Nadie pestañee. Aquí es la cosa. Aquí es. Aquí. Digan, allá. Y luego Pedro dice: y Marcos, mi hijo, os saluda. Fíjense la palabra que usa Pedro: mi hijo. Marcos, mi hijo. Parece que Pedro también participó, porque cuando Pedro lo libertaron fue a la casa de Juan Marcos, donde estaba, que era la mamá que vivía ahí, y Juan Marcos también estaba ahí. Tenía contacto con Pedro. ¿Cómo no iba a crecer este hombre? Entonces, ¿quién fue el que escribió el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. Y vamos a ver más adelante, dentro de un ratito le voy a mostrar algo muy interesante con respecto a este hombre, pero ya tenemos una enseñanza en la introducción que estamos haciendo. Y es que no abandonemos a los hermanos, que a veces son duros y no entienden. Pero no abandonemos, hagamos el trabajo del discipulado hasta levantar a las personas hasta donde Dios quiere levantarlos.
Y en el caso de Juan Marcos, pues tuvieron estos hombres una participación extraordinaria, porque este hombre llegó a la dimensión tal que escribe un evangelio y lo deja para la historia de la humanidad. Juan Marcos. ¿Qué género literario es este evangelio? Algunos han catalogado los evangelios en el género literario de historia. Creen que lo que se hace aquí es escribir biografía de cómo el Hijo de Dios se comportó y lo que hizo. ¿Tiene de biografía? Sí. ¿Tiene de historia? Por supuesto. Otros dicen que el Evangelio de Marcos fue una especie de epifanía de Dios, es decir, Dios se revela a través de un hombre llamado Jesús y muestra su gloria. También puede ser, pero no llega al final de lo que realmente es. En realidad, hermanos, Marcos, escuchen bien esto. Lo que está haciendo Marcos está inventando un nuevo género literario. Y aquí está el punto. ¿Cómo Marcos, es decir, Marcos, cómo este hombre puede, quizás se dijo en su mente, cómo poder escribir o describir la vida de un ser que no solo fue un hombre de historia, no solo fue un hombre extraordinario, sino que es el mismo Dios y es la redención de la humanidad y se debe leer en toda la historia hasta que el Señor vuelva de nuevo como algo viviente. ¿Cómo escribir algo así? Pues Juan Marcos es el primero que se le da, a la tarea de escribir este nuevo género literario llamado evangelio. Y hermanos, aquí entra el misterio de lo que es la inspiración de las Escrituras. Porque Marcos no solo recoge la historia en el sentido propio de la palabra historia y punto, sino que este libro, el Evangelio de Marcos, es un libro vivo, que da vida, que cuando se estudia se da vida, que es la vida de Dios. ¿Y cómo poder escribir algo así? A menos que el Espíritu Santo sea el que inspire este hombre, para que produzca la vida durante todos los siglos que sea leído este libro. Entonces, el Evangelio de Marcos es, hermanos, el género evangelio. Y es la primera vez que se va a escribir este género. Amén, hermanos, ¿están aquí todavía? Muy bien, seguimos entonces. Y aquí hay otro punto, hermanos, importante. Porque aquí lo que tiene que hacer Marcos es no hablar, y esto es lo importante, no es hablar él acerca de Jesús, sino hacer hablar a Jesús. La tarea de él es hacer hablar al maestro, es ponerse de lado y que la gente, sus lectores, no vean ni a Marcos, sino simplemente a Jesús. A Jesús. Dice el versículo 1, el que hemos leído: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Las fuentes. ¿De dónde sacó Marcos lo que sabe? Marcos no fue un discípulo del Señor. Aquí hay muchas cosas que se han escrito, hermanos, sobre la fuente. Generalmente se cree que quien le dio todo el conocimiento, la mayor parte del conocimiento que tenía Juan Marcos, era Pedro.
Incluso algunos llegan a decir que Juan Marcos llegó a ser el secretario de Pedro. ¿Por qué? Por muchas razones. En primer lugar, usted encuentra a Pedro en todo el Evangelio muchas veces. También encuentra la historia de Pedro con mucho detalle. Mucho detalle. Entonces algunos han llegado a pensar que en realidad fue Pedro el que le impartió lo que Juan Marcos supo. Hay otra parte que cree que la fuente que tuvo Marcos fue los testimonios y las primeras cosas que quizás se escribieron de los primeros testigos, los que fueron sanados. Simón de Cirene, que ayudó al Señor a llevar la cruz. Entonces, hay un documento llamado documento Q. Usted tiene la inicial Q porque tiene un nombre alemán, que no existe. O sea, no es que se dice que desapareció, que de ahí Marcos sacó esos pedazos de documentos o historias, él las recopila y las escribe y hace un evangelio. Y como el evangelio fue muy bueno, entonces la gente se olvidó de esos documentos y se quedó con el documento llamado de Juan Marcos. Entonces, eso puede ser, también puede ser. Ahora, muchos piensan que Lucas y Marcos fueron los que ellos tuvieron como fuente a Marcos. Lucas y Marcos tuvieron como fuente a Marcos para escribir ellos sus evangelios, que lo escribieron después. Puede ser, pero hay otros que se oponen a esa idea, porque dicen, bueno, ¿por qué Mateo, que fue un testigo ocular de primera clase, va a ir a buscar alguna fuente en alguien que no estuvo con el Señor ni que fue su discípulo? ¿Me entiende? Entonces hay esas diferencias de pensamiento en cuanto a las fuentes. Pero es bueno saberlo. Amén, hermano. Es bueno saberlo. Ahora, es interesante también la evidencia externa. Hay un hombre llamado Papías, que fue en el año 130. Escuchen lo que él dijo. Él dijo esto. Dijo, era un obispo de Neápolis y escribió y dijo, y el anciano dijo esto también. Marcos, esto está escrito en el 130, Marcos, habiendo pasado a ser el intérprete de Pedro, escribió exactamente todo lo que recordaba, sin embargo, no registrándolo en el orden que había sido hecho por Cristo. Y es verdad eso, el cual adaptó sus instrucciones a las necesidades de sus oyentes, pero no tenía intención de dar un relato unido de las palabras del Señor. Así que Marcos no hizo distinción cuando escribió algunas cosas tal como las recordaba, porque en lo que tenía interés era en no omitir nada de lo que había oído y en no consignar ninguna afirmación falsa en ello. Eusebio por ahí, escribió por ahí, Eusebio, que retomó lo que escribió Papías. Ahora, escuchen esto. Es interesante esto porque vamos a encontrar en Marcos, y esto por eso tiene que tener mucha atención, hermanos, porque la Biblia no tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios. Sin embargo, hay cosas que no podemos entender. Por ejemplo, cuando estudiemos los versículos más adelante, encontraremos que Marcos se equivoca en cuanto al recurrir a los profetas del Antiguo Testamento. Él dice, Isaías dice esto, este otro, y usted va a ver y no lo dice Isaías, lo dice Éxodo, y no recuerdo cuál es el otro profeta. O sea, ahí hay una inexactitud, ahí se equivocó Marcos. Ahora, los eruditos tratan de buscar la excusa de decir muchas cosas, pero hay cosas que no son exactas. No son exactas. Por eso que
Marcos, por eso que aquí como que el testimonio dice, Marcos no se ocupó tanto de todos los detalles, sino que pareciera que, yo no sé, a Marcos lo veo escribiendo así rápido. Si usted lee aquí el primer capítulo, usted va a encontrar a Jesús, no en el pesebre, no lo va a encontrar, hermanos, en el templo, no lo va a encontrar a los 12 años, no lo va a encontrar en los brazos de Simeón diciendo, este es la salvación para Israel. Lo encuentra en el Jordán siendo bautizado para ir a la batalla de una vez. Por eso es que a Marcos como que se le ha comparado al león. Porque pareciera que el león está a punto de rugir, como que si el Señor, como que el Evangelio de Marcos dice, ya ahorita le soltamos al león de la tribu de Judá, ya, para que vean su gloria. Pero salta toda la niñez y genealogías como Mateo, como Lucas y todos los detalles. No, Marcos va al grano y de frente va y dice, el Hijo de Dios es él. Dice que es bautizado y inmediatamente en el versículo 9 se encuentra con el titán de esta tierra que es Satanás. Porque el Evangelio de Marcos, esa es la característica de él. Es decir, el Evangelio de Marcos es inmediatamente después que hizo esto, el Señor vaya a este otro. Es un Cristo dinámico. Es un Cristo que está actuando constantemente, haciendo milagros, echando fuera demonios, calmando la tempestad. Es un Cristo que no descansa, que está constantemente actuando. Y lo que más se encuentra en este Evangelio, hermanos, es inmediatamente después e inmediatamente después. Es un Cristo que está actuando de manera urgente. Urge hablar del Evangelio, urge. Eso es lo que de esa manera presenta Marcos a Cristo, un Cristo apurado de hacer la obra de su Padre. Amén. Y lo vamos a ir viendo, usted lo verá. Ahora, Jesús, y aquí ahora vamos a concluir hoy día. Leamos de nuevo el versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio. La palabra principio no significa que empieza el Evangelio. No significa así. Aquí lo que está diciendo el Evangelio es, o Marcos, es, bueno, la historia la cuento de esta manera y aquí empiezo. Pero no que empiece ahí el Evangelio. Porque en otro lugar de la Escritura dice que el Evangelio es el Evangelio eterno. El Evangelio empieza en Génesis capítulo 3, versículo 15. Pondré enemistad entre ti y la serpiente, y esta te irá de engañar, y tú le herirás la cabeza. Ahí empieza el Evangelio. Entonces no es nada nuevo, porque va a recurrir, Marco curiosamente, va a recurrir mucho a Isaías, más a Isaías, prácticamente a Isaías, porque tiene agarre con el Antiguo Testamento. Y luego dice el Evangelio de Jesucristo. ¿Qué es Evangelio? Evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Pero estas buenas nuevas fueron dadas en los tiempos de Cristo. Han pasado 2000 años y siguen siendo buenas nuevas. Siguen siendo buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree. Jesucristo está compuesta por la palabra Jesús y Cristo. Jesús es su nombre que se le fue dado cuando él nació, humano, y Cristo es tomado de la palabra Cristo, que es aquel que ha sido ungido de manera divina.
Entonces tenemos Jesucristo, Hijo de Dios. Eso está diciendo que Él es humano, pero que también es el Hijo de Dios. Y luego en el capítulo, aquí lo vemos, más adelante lo vamos a ver, en el monte de la transfiguración, cuando dice, este es, ¿qué? Mi Hijo, a Él oí. Y luego más adelante dice, Él dice, Hijo amado que yo he enviado, en cuanto a la parábola. Luego dice, verdaderamente, el centurión dijo, este era el Hijo de Dios. Y hasta los demonios que son expulsados dicen, este es el Santo de Dios. Marco no se toma el tiempo, hermanos, de describir el nacimiento de Jesús, ya se lo dije. Tampoco habla de la infancia. Empieza su evangelio mostrando a Jesús listo para actuar. Como que de repente están ahí en el Jordán las cosas, y usted verá cuando vayamos aquí estudiando los primeros versículos, cuando veamos el contexto, hermanos, es extraordinaria la persona de Cristo. Sale él, o sea, va Juan y está bautizando, y pareciera que todo es un statu quo, que todo está igual, que ahí está el templo, los sacrificios se vienen haciendo desde que regresaron de la deportación, también lo hicieron antes de la deportación, y estuvieron haciendo sacrificios por el pecado, y así estuvieron durante décadas y décadas y décadas. La gente era oprimida por los religiosos. Vamos a ver cómo ellos oprimían al pueblo con este asunto de los sacrificios. Se había vuelto un negocio. Por eso Cristo viene y dice que mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones, porque habían convertido la religión, habían convertido las cosas sagradas de Dios en un negocio. Todo eso estaba dándose, había una injusticia increíble. Vamos a ver juntos que eso de que la viuda dio 2 blancas y el único que tenía, no, y dice que era todo su sustento, no era voluntad de Dios que diera todo eso y se quedara sin nada. Ella lo dio porque el sistema religioso obligaba a hacer así. Por eso que Jesús le dijo en Mateo a los fariseos y a los escribas, ustedes dejan en la calle a las viudas, las dejan sin nada. Por eso ese versículo no debe ser tomado para decir como la viuda dio 2 blancas, todo lo que tenía usted también de todo lo que tiene. No, Señor, eso está dentro de un contexto que nunca se toma en cuenta, y era que la religión estaba dejando en la calle la gente. Todo eso se daba, y ahí sacrificaban y sacrificaban y sacrificaban, hermanos, animales y Anás y Caifás y los religiosos en ese tiempo ganaban y ganaban, pero millones, de tal manera que, hermanos, los romanos hicieron una torre llamada la Torre Antonia, donde ellos subieron para ver adentro del templo cuántos millones había adentro. Y los judíos subieron más alto el muro para que no lo vieran. ¿De dónde sacaron dinero para pagarle a Judas? De ese dinero. ¿De dónde sacaron para sobornar a los soldados? Para que digan que Cristo no había resucitado. De ese dinero. De ahí sacaron. Tenían millones. Tenían millones, literalmente millones. Y la gente era pobre. Querían ir a sacrificar un animal. Usted traía una ovejita muy buena, en la edad necesaria, sin pulgas, sin nada, perfecta. Y ellos decían, no, la que tiene que ser para sacrificarlo al Señor tiene que ser la que vendemos nosotros. Y no la vendían a 10 euros, la vendían a 150 euros. Era un negocio extraordinario que tenían. Y cuando salían ellos del templo, cuando mataban a la ovejita, pensaban ellos que eran perdonados por Dios, porque así había dicho Dios, la ley que tenía que derramarse sangre. Pero se había vuelto una religión de tal manera que la gente entraba y salía igual, no había perdón de pecados, no había nada. Era como la iglesia católica en los tiempos de dar aquí tu dinero, tu padre nuestro no debería, ya chao. Igual como en el siglo XVI, que se vendía la indulgencia para entrar al reino de los cielos, todo el dinero, todo el dinero. El hombre ha convertido a Dios, hermanos, en saca plata, saca dinero.
Y así la iglesia se ha vuelto igualmente, saca plata, saca dinero, da, pacta, pacta, pacta. Y en ese contexto de repente aparece el Hijo de Dios y dice que viene del Jordán y baja al Jordán. Seguro de lo que ahí viene el león de la tribu de Judá a cambiar las cosas. Ahí viene el tribu, hermano, igual como le decían a Lutero, ¿saben cómo le decían a Lutero? Le decían el león de Wittenberg. Porque rugía, cuando ese hombre hablaba, rugía. Y al Papa se le caía la capa. Y ahí viene. Sale de dónde sale, no sabe. Si solo el Evangelio de Marcos hubiera escrito, no sabemos de dónde viene este hombre. Pero ahí viene un hombre y va bajando y baja al Jordán. Y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo bautiza, dice, y se abren los cielos. Y una voz dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Hermano, irrumpe de la nada, se rompe el statu quo, se acaba la sinvergüenzura. Ahora viene la verdad de Dios encarnada. Ahora viene el Hijo de Dios a poner las cosas en su lugar y a sacar a todos aquellos que han engañado a la gente. Ahora llegó la hora de poner las cosas en su lugar, porque he aquí uno más grande que el templo está en medio de nosotros, es Jesús, el Hijo de Dios. Apareció de la nada y ahí el diablo sabe, aquí viene, a este lo conozco, sé que es el Santo de Dios, es Él, y lo primero que hace en el versículo 9, lo va a ver usted, lo vamos a ver juntos, se lo lleva el diablo, dice el Espíritu, se lo lleva al desierto y Satanás lo empieza a tentar. Como diciendo, mira, si quieres recuperar las almas, tienes que pasar por encima mío. Y el Señor dijo, ¿cómo no? Escrito está, y escrito está. El diablo bajó la cabeza y el Hijo de Dios venció al dueño de este mundo. El diablo no dijo aquí, mira el Hijo de Dios, déjenlo pasar demonios, es el Hijo de Dios. No, dijo Satanás, primero tienes que pasar por mí. ¿Cómo no? Dijo, no solo puede pasar por ti, te voy a pisar la cabeza y te voy a derrotar para siempre. Para siempre serás derrotado. Y la Biblia dice que Satanás dejó a Jesús por un poco de tiempo. Pero irrumpe el Hijo de Dios y aparece. Hermano, vamos a ver cómo el Señor aquí avance aquí en los cinturones. Porque vamos a ver cómo el Hijo de Dios va a poner las cosas en su lugar. Y empieza su ministerio, ¿sabe a dónde? No lo empieza en el palacio de Herodes, no lo empieza en Jerusalén, no lo empieza ahí en esos alrededores, lo empieza en Galilea, donde vive la gente más pobre de Israel. Por eso Jesús dijo en una ocasión, Señor, te alabo, porque has escondido estas cosas de los grandes y se las has revelado a los pequeños. Los pobres, los que no sabían leer, incluso decían algunos, ¿de qué? ¿De Nazaret vendrá algo bueno? ¿De Nazaret vendrá algo bueno? Claro que no. Si ahí dice nombres, aldeas, ¿quién es? ¿Quién vive ahí? Gente iletrada que no sabe leer, gente que guarda ovejas, que no tiene cultura, que no tiene nada. Ahí empieza el Hijo de Dios, porque Él exalta a los pequeños. La gracia, los humildes. Jesús aparece para cambiar las cosas. Y lo vamos a ver, hermanos, en todo el caminar de este evangelio. Vamos a ver un Cristo que echa fuera demonios, un Cristo que sana. Yo le hago esta pregunta ahora. No podemos creer en el sensacionismo. No podemos creer que Cristo ya no sana a los enfermos. No podemos creer que ya Jesús no echa fuera a los demonios, los que están endemoniados. Si creemos eso, entonces ya no podemos estudiar un evangelio que habla sobre esa faceta. El siervo, y le voy a decir, y aquí termino, oiga bien, Jesús vino a servirle a usted. Lo voy a repetir porque sabía que nadie me iba a decir nada. Jesús vino a servirle a usted. Él vino a servirle a usted. A usted. A usted vino a servirle a usted. Eso es lo que dice el Evangelio en su totalidad de Marcos. Dice el siervo sufriente.
sirviente, el esclavo de Cristo. Él lo dijo aquí, lo vamos a ver. Él dijo, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida por muchos. Y lo vamos a ver sirviendo, lo vamos a ver echando fuera demonios, sanando enfermos, poniendo a la gente en su lugar, hablando el Evangelio. Cristo vino para servirle a usted. Voy a repetir, Cristo vino para servirle a usted. Él le interesa su vida. Oiga, Él le interesa su vida. Él le interesa su vida. Quiera Dios que veamos a Cristo en su gloria durante todo este libro. Veamos a Cristo en su magna gloria sirviéndonos. No tengo duda que durante el estudio que vamos a ir teniendo, Dios va a sanar enfermos. Dios va a sanar enfermos. Porque ese es el Cristo que vamos a predicar durante estas semanas. El Cristo que sigue sanando enfermos. El Cristo que sigue echando fuera a los demonios. El Cristo que sigue rompiendo cadenas. El Cristo que sigue dando vida. El Cristo glorioso, viviente, glorioso, resucitado. Aquí aparece y aquí lo encontramos en el Jordán. Y venga el próximo domingo para ver qué hace. Amén. Porque lo vamos a dejar en el Jordán. Que nos espere en el Jordán y regresemos. Termino. Más adelante encuentra usted a un joven que dice la Biblia que iba con una sábana a Getsemaní. Y dice que los soldados quisieron tomarlo y al huir dejó la sábana. Y huyó desnudo. Ha habido muchas interpretaciones sobre esto. Algunos le ponen cada cosa. Pero pareciera que la cosa es muy sencilla. Parece que ese joven era Juan Marcos. Parece que la cena del Señor en el altar, donde el Señor tomó la cena, parece que fue la casa de Marcos. Y como él era joven, se durmió. Parece que cuando se levantó Jesús y dice, cantaron el himno y se fueron a Getsemaní, parece que este joven se durmió, oyendo que arriba en su casa había una reunión muy especial. Parece que este joven lo despertaron los soldados cuando vinieron a buscar a Judas a buscar a Cristo, y no lo encontraron ahí porque Cristo se había ido a Getsemaní. Parece que ese joven corrió para ir a avisarle al Señor, pero cuando llega a Getsemaní ya está el Señor tomado por los soldados. Y al querer escapar, lo descubren y sale huyendo. Nadie entiende por qué esos versículos están ahí. ¿Cómo hacer la exégesis de ese versículo si sale totalmente de lo que está en ese lugar? Pareciera que Juan Marcos dejó su firma. Como que pareciera que él dijera, ese soy yo. Que cuando llegó la hora de la prueba salí corriendo igual que los demás. Y eso nos enseña algo más. Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno. Juan Marcos parece que andaba corriendo para avisar y todo el mundo andaba en pánico. Es el pánico. Aquí a Cristo lo van a matar y todos salen huyendo y corriendo. Pero usted ve y encuentra en Cristo, encuentra la persona de Cristo en paz. Tranquilo. ¿Qué pasa? No, que te van a matar y el otro salió huyendo y Pedro le corta la oreja y otro sale y la Biblia dice que lo abandonaron todo, lo dejaron todo. Y el Señor, tranquilo. ¿Qué pasa? Muchachos. Bien, los soldados le dicen, ¿a quién buscáis? Y cuando dice, soy yo, todos cayeron al piso, dice. Tranquilo, óigame, calma, hermanos, calma, que haya paz en su corazón. El otro me abandonó y el otro hizo aquí, el otro yo con la sal. Cálmese,
Calma. Calma. Hermano, que estoy enfermo, que me voy a morir. Calma. Cálmese. Calma. ¿Qué les pasa? Tranquilo. Hermano, tiene conciencia. Bueno, pida perdón. Pero si usted está bien con el Señor, calma. Esté en paz. Tranquilo. Tranquilo. En la angustia, Cristo sabía que su Padre estaba en el trono. Hermano, Dios es nuestro Dios. Calma. Está enfermo, vamos a orar. Tiene dificultades, vamos a pedir al Señor. Pero ¿qué saca por andar saltando, imitando y que le va a crecer más el pelo? No habrían pelados. Pero no es así. Nada sucede con la preocupación. Nada. Todo el mundo corría y Cristo, tranquilo. ¿A quién busca? A Jesús. Yo soy. Y cuando lo acusaban ante Pilato, Pilato se extrañaba de que Cristo no se defendía. ¿Por qué? Porque él sabía que era la voluntad de su Padre. Estemos tranquilos. Si somos hijos de Dios, quédese tranquilo, no ande corriendo por ahí para abajo. Calma. La paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones. Dice la Biblia. Pero dice que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz no humana, es sobrenatural. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Queremos ver a Cristo en su esplendor. Ese Cristo que expande su paz en medio de todo el caos que se estaba viviendo en ese mundo. Había tranquilidad, porque él sabía que todo estaba escrito. También, Señor, te damos gracias porque vemos a un Cristo que nos quiere bendecir, que nos quiere sanar, que nos quiere libertar, que nos quiere dar una vida abundante en él. Y en esta tarde, en el nombre de Jesús, ese Cristo, en el nombre de ese Cristo que se manifestó de manera poderosísima y que sigue manifestándose. Por eso, Señor, estamos estudiando este evangelio, porque estamos viendo cómo eras, para entender cómo vas a actuar ahora, porque tú eres el mismo ayer, hoy y siempre. Hoy actuarás de la misma manera. Entonces te pedimos en esta tarde, en el nombre de Jesús, que el Espíritu Santo traiga sanidad a los cuerpos, en el nombre de Jesús. Que la mano sanadora de Dios traiga liberación a las personas. Que traiga libertad espiritual, Señor. Quita, Señor, toda opresión en el nombre de Jesús. Ese Cristo que echaba fuera demonios, ese Cristo que sanaba enfermos, en el nombre de Jesús, por el nombre de ese Cristo, que la mano de Dios sea sobre cada uno de los que están aquí. Ahora, en el nombre de Jesús, sana, rompe tú, Señor, toda atadura, quita toda enfermedad de los cuerpos, en el nombre de Jesús. Y toda opresión maligna sea rota en el nombre de Jesús. Todo espíritu que está oprimiendo, sea espíritu de enfermedad, cualquier opresión demoníaca, sea rota en el nombre de Jesús. Se quebrante en el nombre del Cristo que ha venido a servir a sus hijos. En el nombre de Jesús, pon tu mano ahora y reprendemos todo espíritu maligno. Lo desechamos fuera de toda persona. Cualquier opresión ahora, fuera en el nombre de Jesús. 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 Todo pensamiento negativo, toda opresión negativa, sea fuera en el nombre de ese Cristo. Fuera. Fuera en el nombre de ese Cristo que nos sirve. Fuera en el nombre de Cristo que sana. Fuera. Fuera en el nombre de Jesús. Fuera.
Cristo maravilloso, Cristo maravilloso, Cristo maravilloso. Venimos por la fe con aquella mujer y tocamos el borde de tu manto para ser sanos. Ahora mismo somos sanos por Cristo, en Cristo, el Cristo vivo, el Cristo vivo. Oramos por el Cristo vivo. Hermano, Cristo vive. Hermanos, Cristo está vivo. Crea que Cristo está vivo. Él está vivo al lado suyo, aquí por la persona del Espíritu Santo. Ahora mismo, créalo. Señor, tócales, 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 tócales. Que vean que tú eres real. Que vean que tú eres real. Tú eres real, mi Cristo. Tócales. Trae liberación a sus vidas. En el nombre de Jesús, desbloquea las mentes para que se consagren a ti. En el nombre de Jesús, y te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por tu misericordia. Gracias. Gracias, Cristo. Gracias. Gracias, Jesús. A ti te doy gracias. Gracias, Jesús. Y yo sé que me estás oyendo aquí, Señor. Yo sé. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias. Gracias. Te doy gracias por la iglesia, por tus hijos. Señor, gracias. Porque te vas a revelar a nosotros de una manera más profunda. Cristo sanador, Cristo libertador, Cristo el siervo sufriente. Gloria sea a Cristo nuestro Rey y nuestro Señor, por quien te damos gracias. Amén. Amén. Aleluya. Póngase de pie, hermano. Aleluya. 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 Vamos a terminar. No se mueva, cierre los ojos. Aleluya, aleluya. Padre, te pedimos que en estos días, Señor, en esta semana que entra, tus hijos, Señor, vean cosas nuevas en sus vidas. Cosas nuevas, Señor, espirituales en sus vidas. Que tengan experiencias, Señor, de tal manera que cambien sus vidas. Y que cuando vengan aquí, vengan a encontrarse con un Cristo no histórico solamente. Cristo que está vivo y que nos da cita aquí para bendecirnos. Oh Señor, eso es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cierre sus ojos solo unos segundos más. Con su rostro inclinado, dele gracias al Señor porque Él le sana. Dele gracias porque Él